7, verso 1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Vemos entonces que las batallas que el ser humano va a tener van a ser internas y externas. Y nosotros tenemos que tener el entendimiento, el discernimiento para saber si los enemigos contra los que estamos combatiendo en ese momento son internos o son externos. Ahora, estuvimos viendo el día de ayer una de las áreas internas de nosotros. Es el no hacer lo que se nos manda hacer. Esa es una área muy fuerte en nosotros. Porque como fuimos hechos a la semejanza de Dios, nos creemos todavía que somos dioses y que nosotros sabemos lo que estamos haciendo o que conocemos a Dios. Ahora, dentro de los ejemplos que vimos el ejemplo de Saúl, como fue un hombre que no hizo lo que se le dijo, hizo de más cuando no debía haber hecho de más, o no hizo todo lo que se le dijo que se tenía que hacer. Y a eso se le llama pecado, que hemos visto que pecado es fallar al blanco. Ese es el concepto de pecado. Es como cuando una persona tira una flecha y no pega en el centro. Ese es un pecado. Erró, falló. Entonces, el no hacer lo que se nos dice trae consecuencias. Y pues como seres humanos que somos, desde que nacemos y aún desde antes de nacer, traemos ya juicios sobre nosotros. Traemos ya esa naturaleza del hombre viejo, el hombre de pecado, el hombre caído, contra los cuales nosotros tenemos que batallar. Y en el libro de Colosenses, nosotros vemos ahí en el capítulo número 3 de Colosenses, solo lo quiero tocar un poquito, porque quiero tocar otros puntos, pero quiero verlo más adelante, tal vez en otra enseñanza. Lo que es el capítulo 3 de Colosenses. Y ahí se nos habla de que debemos nosotros de sobrevestirnos. Dice en el verso 3:12, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Pero antes de revestirnos, tenemos nosotros que desechar, que despojarnos. Y lo dice en el verso 8: desechad también vosotros estas cosas. Y luego en el verso 5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación y a todas esas cosas. Esas son áreas internas, que lo vamos a estar viendo después. Y vemos en Gálatas que nos habla ahí
en el capítulo 5, verso 16, que es un versículo muy importante también. Muy importante. Te estoy dando unos versículos así rápidamente para que luego usted los desarrolle, y tal vez aquí vamos a tener tiempo en otros estudios de hablar de eso, pero dice en el verso 16, dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, luego habla ahí los deseos de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne. En el verso 19 habla de las obras de la carne. O sea, ese es el enemigo interno que tenemos, ¿verdad? Entonces, mucha gente confunde los enemigos externos con los enemigos internos, o viceversa. Y por eso es que no se ve un resultado eficaz, porque a veces se está atacando lo de afuera cuando el problema está adentro, o a veces está atacando el problema de adentro cuando el problema realmente está afuera. Luego en el verso 22 nos habla de que se debe de formar ese fruto. O sea, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar llenos. Usted siempre va a estar lleno de algo. Ahora, usted va a decidir si está lleno de lo malo o está lleno de lo bueno. Pero no puede estar vacío. Siempre va a estar lleno. El tanque de gasolina suyo siempre está lleno. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿La aguja cómo le marca? Ahorita ya no. Arriba. Fíjense que la aguja es engañosa porque le marca que a veces que está vacío, pero no, está lleno. Está lleno de aire. ¿O no? Sí. Entonces lo mismo es el ser humano. El ser humano no está vacío. El ser humano está lleno de algo, está lleno. Entonces aquí se habla de, ¿va a estar lleno de las obras de la carne o está lleno del fruto del Espíritu? Estamos hablando del ser externo. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 6, se nos habla de los enemigos externos. Se recuerda que 2 Corintios, capítulo 5, verso 1, nos habla de los dos enemigos de los cuales tenemos que limpiarnos. ¿De cuáles son esos dos enemigos? La carne y el mundo espiritual. Los dos enemigos. La carne está dentro, el enemigo espiritual está afuera. Ahora, en Efesios 6 nos habla ahí de que para vencer al enemigo de afuera tenemos que ponernos la armadura. Pero fíjese que la armadura no va a funcionar si primero no se ha vencido al enemigo de adentro. Y ese es un problema. Porque a veces queremos, y eso es lo que muchas congregaciones hacen, echan fuera a los demonios, echan fuera espíritus inmundos y se pasan toda la vida echando fuera y reprendiendo. Pero realmente no hay cambios. No hay transformaciones internas. Ahora, vemos aquí que entonces dice en el capítulo 6, verso 12, y hay una versión que lo pone de otra manera, no como nuestra versión. Dice, la otra versión dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. O sea, agrega la palabra solamente. Y eso cambia todo el concepto. ¿Verdad? Porque pareciera como que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Verdad? Pero sí es contra el carne y sangre. ¿Verdad? Pero no es solo contra ellos. ¿Verdad? Sino dice que es contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces
tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Una cosa es la vestidura del fruto del Espíritu y otra cosa es la armadura de Dios. Y nosotros tenemos que vestirnos de las dos, ¿verdad? Del fruto del Espíritu internamente y de la armadura de Dios. Por eso la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros primero empieza trabajando en nuestro ser interno, nos empieza transformando, nos empieza cambiando, nos empieza santificando. Pero luego el Señor dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces son dos obras que el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu, pero uno es el Espíritu Santo obrando desde adentro, santificándonos, limpiándonos, purificándonos, y la otra es el Espíritu Santo sobre nosotros, llenándonos de poder y llenándonos de autoridad. Bueno, ahora, siguiendo la línea que seguíamos el día de ayer, si nosotros no llegamos a valorizar ciertas características que son fundamentales, ¿verdad?, para obtener la victoria. Y una de las claves para obtener la victoria se llama obediencia. Diga obediencia. Obediencia. ¿Es usted obediente? ¿Tiene usted un alma obediente? Porque sobre esa base se puede trabajar. No se puede trabajar con un alma desobediente. Y fíjate que estoy usando la palabra alma, porque a veces nos enfocamos solamente en lo que hacemos, pero no realmente en lo que somos. Y yo siempre hago énfasis más en lo que somos, que lo que hacemos, decimos: eso todo el mundo lo hace, y de esa manera nos quitamos esa responsabilidad de lo que somos, cuando realmente debemos de ver que el fruto, que es lo que hacemos, solamente manifiesta lo que somos. Y uno de los problemas que vemos es la desobediencia. Desde el huerto del Edén vemos la desobediencia. Y por algo el Señor le dijo a Saúl, vamos ahí a primera de Samuel, cómo el Señor compara el no obedecer y eso es lo tremendo, porque nosotros tristemente, hermano, no le damos el valor de lo que las cosas son. Las desvalorizamos, decimos: no, una mentirita blanca. ¿Habrá mentiritas blancas? Si usted pudiera ver esa mentirita blanca, ¿cómo sería? Espantosa. Bueno, entonces, mire en 1 Samuel 15, 22, son versículos que yo sé que usted sabe. Dice: y Samuel dijo a Saúl: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Volvemos otra vez a lo mismo. No es el hacer mucho. A mí me costó mucho entender esto. Me costó mucho entenderlo. Años
años y me costó pues en mi pellejo, en mi carne. Porque nosotros siempre queremos incluso a veces ser más buena gente que Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo. Fíjense que Dios opera todo con medida, todo. Dios es un científico. Usted sabe que los científicos trabajan con medidas exactas. Así es como trabaja la química, con medidas exactas. ¿Sí o no, Saraya? ¿Verdad que sí? Si se le pasa la mano a alguien, ya no es el mismo resultado. Pareciera, pero no es el mismo resultado. Entonces, vemos aquí que dice que el Señor se complace más que en sacrificios. ¿En qué? En obedecer. Dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención. ¿A qué? A la grosura de carneros. Y luego da la contraparte. Dice, porque el que no obedece, dice, porque la rebelión es como pecado ¿de qué? Adivinación. De adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, pero fíjese que lo interesante es que Saúl siguió con la corona. Saúl siguió sentándose en el trono. Saúl siguió dando órdenes. Pero ante Dios ya no era rey. Ya no tenía autoridad. Por eso hablamos ayer, hermano, usted debe de preocuparse de mantenerse bajo la autoridad de Dios, recibir la autoridad de Dios. ¿Qué le pasó a aquellos 7 hijos de Seba que quisieron echar fuera a los espíritus de las tinieblas? ¿Qué hicieron esos espíritus con esos 7 hijos? Los desnudaron y los echaron fuera. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, a Jesús conocemos. Y sabemos quién es Pablo. Sabemos que Pablo sí tiene autoridad. Y reconocemos a Jesús. Pero ¿y usted? Entonces, si usted va a entrar al área de administración, usted se va a enfrentar a esas situaciones. Y si usted no le han dado la autoridad, ¿qué está haciendo ahí? Recuérdese que ni nuestro Señor Jesucristo se llamó a sí mismo a esto. Ahora, qué bonito, hermanos, echar fuera demonios, de veras, se siente bonito echar fuera. Y si no, wow, me obedecen los demonios. Sí, cuando está la autoridad de Dios. Pero ¿y si no? Sale machuca. ¿Quién sale ahí? Porque el trabajo del que va a ministrar es trabajar con los enemigos de adentro y con los enemigos de afuera. A veces decimos, no, yo quiero trabajar solo con los enemigos de adentro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque como le dijeron a Jesús cuando le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Dijeron,
Eso yo lo puedo hacer también. ¿O no puede usted decirle a un paralítico que sus pecados son perdonados? ¿Cuánto pueden decir a un paralítico que sus pecados son perdonados? ¿Verdad que eso es fácil? Pero dígale que se levante y camine. Santo. Pues como no se ve, ¿verdad? No, yo ministro el alma nada más por dentro. No, es que el paquete es completo. O todo o nada. Entonces, es fácil decir, voy a ministrar el alma, voy a trabajar con el hombre viejo. Pero hay un enemigo externo que también debe trabajarse. Y usted tiene que tener la autoridad de Dios para echar fuera demonios. Que la tiene ya en promesa. Todo la tenemos en promesa. Pero usted tiene que ir con su ticket a cobrar su promesa. Porque eso es lo que la gente no entiende. Dice, pero si ya el Señor me lo dio. Sí, pero hay que ir ahí está. Le dieron el ticket. Pero vaya, así como cuando le dan un boleto, dice, vaya con su ticket a cobrar allá a tomar allá su regalo. Es suyo. Pero ¿qué pasa si usted pierde su ticket? ¿Qué pasa si usted no va con su ticket a tomar su regalo? ¿Se lo van a dar? No. Es lo mismo con las cosas de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Dice, pero si ya Dios me dio todo. Sí, todo es nuestro, dice la Biblia. Pero hay que saberlo pedir. Es como la salvación del lago del fuego. Hay gente que todavía se pregunta, ¿y por qué tengo que pedirla? Porque si no pide, no recibe. Así de sencillo. No, pero es que ya Jesús la pagó en la cruz de Calvario. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que el Señor pagó todo y que el Señor sanó nuestras heridas y que el Señor ya nos glorificó. Claro que sí. Pero tengo que ir con mi ticket. A decir, aquí está, ténmenla. Y van a revisar si el ticket es auténtico. Por eso les hablo de la oración que es contestada. No con las oraciones fake. Las oraciones inventadas. Tiene que ser legítima. No oración de la pulga, que se va a comprar la pulga. Una identificación falsa. Estaba contando unos hermanos que fueron a Puerto Rico y rentaron un carro con una licencia falsa de la pulga. Pues llegaron a la agencia de Yankee, a la agencia de rentas y se las aceptaron. Y le digo, ¿y se las presentarías a un policía? Ah, no, me dice. Entonces, así son las oraciones. Dice, no, es que yo oro a mi manera. Eso no sirve. Es que yo recibo a mi manera. ¿Qué es eso? Rebeldía. Si tú no vas a hacer las cosas como dice la palabra, eres una rebelde. Si tú no vas a hacer las cosas como se te dicen y te han delegado para lo que te delegaron nada más, si haces de más o haces de menos, ¿qué eres? Una divina, una bruja. Y no es 71. Que esa era fake, ¿verdad? De las verdaderas. De las verdaderas. Ahora, vemos y hemos estado viendo en el libro de Éxodo, y pues como es una enseñanza que tal vez no van a ver las predicaciones que hemos estado viendo, pues tengo que compartir las cosas que hemos estado predicando, pero dice en Éxodo 24, verso 13,
Dice, y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces vemos aquí el caso de Aarón. El caso de Aarón es muy especial porque Aarón era un sacerdote legítimo, no era falso, era legítimo. Pero había un problema todavía con Aarón, que aunque era sacerdote todavía no lo habían ungido para ser sacerdote. Aquí no había sido ungido todavía, ¿no? Sin embargo, cuando usted lee los capítulos que siguen, en el capítulo 28, por ejemplo, Dios estaba hablando en el monte de Arán, como es eso. Y le dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y él con sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Mire, Dios estaba hablando de Aarón allá con Moisés. Ahora, ¿qué pasó? Que Aarón lo delegaron ¿para qué? Para ser un representante de Moisés mientras Moisés subía al monte. A eso lo delegaron. Pero ¿qué pasó en el capítulo 32? Vamos al capítulo 32. Verso 1. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, no, porque Moisés no me dijo que hiciera eso. ¿Sí dijo Aarón? No. ¿Qué debe haber dicho Aarón ahí? Eso. No. ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Ah? Porque sabe que ¿qué estaba haciendo el pueblo con Aarón? Lo estaba convirtiendo en un Moisés. Lo estaba subiendo de posición. Eso le gustó a Aarón. Dijo, ya era hora que la gente se diera cuenta quién era yo. Porque yo soy el hermano mayor de Moisés. ¿Cómo no era justo que mi hermanito estuviera mandando? Mire todo lo que sucede en la mente del ser humano. Yo sé que en usted no, porque usted es diferente, pero Aarón, mire lo que hace. Con la emoción de la gente. ¿Cómo estaba ahí de alborotada la gente? Si usted no está bien firme en Dios, si usted no está bien ubicado en quién es usted, si usted no conoce quién es usted va a ser arrastrado. ¿Por qué? Porque uno de los venenos más tóxicos que le pueden inyectar a un hombre o a una mujer de Dios es la adulación. Adulación. Busquen en el diccionario qué es adulación. No se lo voy a explicar. Lo levantan, le dicen cosas que es que nadie, mire, es que cuando usted dirige,
Cuando usted pasa por el lado mío, yo siento millones de ángeles. Y usted se la cree. Sí, de verdad. ¿Cuáles ángeles? ¿De cuáles ángeles caídos? Es que nadie predica como usted. Adulación. Usted tiene que aprender qué hacer con la adulación, que se le regale. Se la regale. Mire, es más beneficioso que lo critiquen que lo adulen. Valorice más al que lo critica que al que lo adula. Porque el que lo critica, ¿qué hace? Lo hace que vaya a buscar más de Dios, ¿verdad que sí? Pero el que lo adula, ¿qué hace? Ya está allá. Y entonces mire lo que hace un hombre cuando se sale de lo que se le delegó que tenía que hacer. ¿Hacia dónde llegó el pueblo? Hacia la idolatría, a fabricarse un Dios. Entonces, si a usted se le delega en una función de ministrador y usted se pasa a ser consejero, ¿qué está haciendo ahí? Por ponerle un ejemplo. No, pero es que no puede ser que la gente no valorice mi sabiduría. Yo tengo la respuesta. ¿Qué respuesta? Por eso, uno de los errores más grandes, por ejemplo, que tienen los que reciben los dones proféticos o el ministerio profético, es sentirse superior a los demás. Eso es tremendo. Yo supe de un profeta que decía que el profeta estaba encima del apóstol. No sé de dónde sacaría eso, pero pues hay situaciones ahí, ¿verdad? Cuando dice en 1 Corintios 12, 28, que en la iglesia Dios ha delegado primeramente a quién? A los apóstoles. Corintios 2:28. Entonces, hay un problema, por ejemplo, con lo que es la autoridad y el entender la autoridad. Y se cree que a veces porque uno tiene cierta función, cierta posición, pues tiene toda la autoridad. La niña, Se soltó el mundo de la... 12. Mire lo que hace el mundo de arriba, que no se ve. Pero no sé, 1 Corintios. Entonces, usted tiene que tener cuidado con su alma, porque el primero que tiene que ser ministrado es usted. Mire, despreocúpese de los demás. Sálvese usted primero. Porque a veces nos preocupamos, hermano, en querer ayudar a los demás cuando los primeros necesitados somos nosotros. Por eso
les hemos estado diciendo que lo que usted debe de preocuparse es en usted aprender la obediencia, hacer lo que se le dice. Vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 22. Dice: de igual manera la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad era antes Luz. ¿Cómo se llamaba Betel antes? Luz. Oiga bien esto. Dice: y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Yo le pregunto, ¿a qué habían sido enviados estos espías? A espiar. ¿A qué? A espiar. ¿A espiar? Pero dijeron: ¿para qué nos vamos a molestar nosotros en tanto trabajo? Si vamos a agarrar a este aquí, vamos a simplificarnos el trabajo. Y se encontraron a alguien que venía saliendo e hicieron un trato con él. ¿Los habían mandado a eso? No. ¿A hacer trato con los de la ciudad? No. Miren lo que causa la desobediencia. Pero alguien dirá: pero solo fue uno nada más. Bien. Dice: él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que le llamó, ¿cómo le llamó? Luz. ¿Cómo se llamaba antes la ciudad? Luz. Mire, uno de los problemas cuando uno ministra a una persona es ese precisamente, que no obedece. Uno dice: mire, bueno, tú tienes problemas en esta situación, tiene que romper contacto, tiene que deshacer todo. No, pero solo un texto nada más. Todo. ¿Qué pasa con ese texto? Abre. Y entonces es jugar, hermano, del gato y el ratón. El gato, yo la verdad, yo no estoy para eso. Yo soy de los que ¿quieres? Estamos para ayudar. ¿Quieres ser libre? Estamos para ayudar. Pero si no quieres, no nos hagas perder el tiempo. Es como la gente que hace cita para administración y no llega. Y con qué facilidad dice: ay, cámbiamela para la otra semana, por favor. Y si se le dice: ¿sabe qué? Ahora tiene que esperar hasta dentro de 3 meses. Es que no me quieren dar cita. ¿De quién es la culpa? El que pidió y no fue. O sea, tenemos que tomar responsabilidad. Usted es el necesitado, yo soy el necesitado. Entonces tenemos que tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que va a ministrar apartó su tiempo, dejó de hacer cosas importantes
para darle tiempo a esa persona que se va a ministrar. Pero estoy cansado, no voy a ir. Perdón, pero no puedo. Tengo un compromiso muy importante. Amén. Yo puedo hablar con libertad, porque como a mí no me lo han hecho ahorita, no sé a quién usted se lo habrá hecho, porque se está riendo, o se lo han hecho a usted. Mire, si no vamos a ser obedientes en todo, usted no está preparado para ser un ministro. Usted debe ser perfeccionista. Es como un doctor. ¿Qué hace el doctor antes de operar? Tiene que desinfectarse bien. ¿Por qué? Porque el doctor no va a decir voy a dejar aquí un virus. Es mío de todos modos. Así usted debe entrar a la administración. Debe entrar limpio, sin nada suyo, sin nada de contaminación, sin nada de prejuicios. Porque va a trabajar en esa alma y va a trabajar contra el mundo espiritual. Y tiene que actuar, hermano, aunque le duela a la gente. Porque esta gente debió haber sido sin misericordia. ¿Verdad que sí? Aún con esta familia. Yo no estoy en contra que hayan hablado con esta persona, pero si yo hubiera sido uno de esos espías y veo a esta persona salir, ¿usted qué hubiera hecho? Lo tortura y le sacó la forma. Pero no pasa. ¿Sí o no? El punto es que a veces nosotros, hermano, el punto que quiero mostrar ahorita aquí es que nosotros a veces somos más buena gente que Dios. Pero Dios sabe por qué decía mátenlos. Porque ya estaban condenados. Entonces usted no tiene que tener misericordia. Es que se va a lastimar, se va a molestar conmigo. Es como que el doctor diga, mejor no le abro porque le voy a herir ahí, le voy a dejar cicatriz. Le va a doler. No le va a doler porque tiene anestesia, pero cuando se despierte va a tener ahí la gran cicatriz, mejor no le abro. Hay que agarrar el bisturí y meterlo. Después de la anestesia. Ya después que despierte de la anestesia, que diga lo que diga de usted, pero usted hizo su trabajo, le quitó el cáncer, le quitó el tumor. Pero usted no puede ir ahí con sus sentimientos, con sus emociones, Usted está ahí como ministro de Dios, como siervo de Dios. Y usted tiene que operar como siervo de Dios. ¿Cómo operaban? ¿Cómo operaban Josué? ¿Cómo operaban Moisés? ¿Cómo operaron los levitas con su familia? Sin misericordia. No importa que sea mi papá y mi mamá. Usted tiene que entender su función, su posición. Pero a veces ahí vamos para sobar y decir, ay, sí, pobre. Ay, es que a mí también me pasó lo mismo. Y la que llegó a buscar administración termina orando por la administración. Eso se da, hermano. Eso se da. Entonces usted debe de entender
su posición, su función. ¿Para qué usted está ahí como ministrador? Como ministrador. Por eso es incoherente que un esposo quiera ministrar a su esposa. ¿Quién es el culpable de todos sus dolores? No vino. Te salvó. ¿Pero qué dice el esposo? No, yo soy tu sacerdote. No, tú eres su verdugo. O que único quiera ministrarte con tu papá. O sea, no se puede. Pero ahí estamos, no, es que yo soy el sacerdote de la casa, no, un momentito, de la casa, para que lleve comida y lleve el gasto. Cumpla con eso, con su responsabilidad. Pero lo espiritual, disculpen, lo espiritual, usted tiene que ser delegado de parte de Dios para administrar lo espiritual. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No mezcle una cosa con la otra. Sí, santifica la casa, sí, santifíquela, qué bueno, pero la casa. Aquí en la iglesia no. Si usted no ha sido delegado por el Espíritu Santo de Dios, usted aquí no es cabeza, aquí no es autoridad. En las cosas espirituales son otro nivel. Entonces, sus hijos son responsabilidad suya mientras están en su casa, mientras van creciendo. Pero ya cuando pueden ellos tomar sus propias decisiones, ya se salen de su autoridad. Ya ellos tienen que buscar una autoridad espiritual, deben de buscar un pastor que los ministre. Todas esas cosas son importantes entenderlas. Ahora, regresando a Colosenses, perdón, a Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 8. ¿Qué pasa si una persona no es trabajada en la carne? ¿Qué va a pasar con esa persona? Romanos capítulo 8 dice, el verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como ministradores, hermano? Nuestro trabajo como ministradores es el trabajo que hicieron los siervos con Lázaro, de Satán. Ya suelto Lázaro, ¿qué hizo Lázaro? Se fue a cenar con Jesús. Buscó a Jesús. El trabajo de un ministrador es lo que los siervos hicieron con el hijo pródigo cuando regresó a la casa. ¿Qué fue lo que hicieron los siervos con el hijo pródigo? Quitarle las viejas vestiduras, bañarlo, vestirlo, perfumarlo, ponerle el anillo, ponerle las sandalias, y él agarró para la fiesta. Es nuestro trabajo.
no haga más de lo que debe de hacer como administrador. Porque la obra, ¿quién la va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, si usted hace bien su trabajo y por medio del Espíritu Santo usted manifiesta las obras de la carne, del problema de la persona, y lleva a la persona al arrepentimiento, y luego le quita los derechos al mundo espiritual, usted hizo su trabajo. Es todo lo que tiene que hacer. No tiene que estar haciendo más. Ya la obra es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que son de Dios, los que son hijos de Dios, hay una característica: son guiados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que yo le confío más al Espíritu Santo que a un consejo suyo. Amén, amén. ¿Verdad que sí? ¿O no es más valioso eso? ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu nos va a guiar en toda la verdad. Por eso usted no tiene que estar dando sus opiniones ni sus consejos, ¿no? Busque. ¿Cuál es el consejo que debe dar? Busque a Dios. Conságrese a Dios. Llénese del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo lo guíe. Amén, amén. Punto. Mire, si usted hace ese trabajo, usted va a ser un excelente ministrador. Enseñarles. Porque la pregunta es: ¿cómo no vivir en la carne? ¿Le han preguntado a ustedes cómo no vivir en la carne? Es fácil. Romanos 8 aquí dice. ¿Quiénes son los que andan en la carne? Verso 5. Dice: porque los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando dice ponen su mente, hermano, no está hablando solamente voy a pensar en el Espíritu. Es que sus planes, sus proyectos, sus propósitos están enfocados hacia la vida espiritual. Uno de los errores que cometemos nosotros como pueblo de Dios es que creemos que la congregación es una parte solamente de nuestra vida. Pero realmente la congregación debe ser nuestra vida. Usted debería de pasar más tiempo en la congregación que en su casa. Eso es lo normal de un hijo de Dios. La casa debería ser, como se lo he dicho muchas veces, solo para ir a dormir y comer. Y de ahí, aquí debería ser su lugar, su vivir. ¿O no se vivía así al principio en la iglesia? Así que no se sienta mal si usted es de esos locos. Porque no es de los locos, es de los normales. Si usted pasa más tiempo aquí, es de los normales. Los anormales son los que solo vienen de vez en cuando nada más acá. Solo cuando hay una reunión, y vienen y se van. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Si usted de los que vienen, ya cuando empezó la reunión y se van a nomás terminar la reunión, ¿a qué vino? Porque usted debe de venir a ministrar. Y cuando digo ministrar, no es que esté ahí en un cuartito encerrado, ¿no? Con un saludo, con un abrazo, con una palabra de lo que dice la Escritura. Usted va a bendecir, usted va a edificar
a la gente. A eso deberían venir aquí. Aún los que están de la alabanza. Sí, porque a veces venimos, nos subimos y nos bajamos y vámonos. ¿Será eso realmente nuestro vivir? Como debería ser. ¿Cuánta gente nueva viene, hermano? Mucha vida. Y cada uno en su grupito, ¿verdad? Y a veces allá están como pollo comprado, nadie se les acerca, nadie les platica. Y si se les platica y se les acerca, siempre son los mismos. Entonces, si usted va a ser un ministrador, porque el ministrador, óigame bien, está usando la función de pastor. Óigame bien esto. Un ministrador es un pastor en función. Porque los pastores son los únicos que están autorizados para velar por las almas. Entonces, si usted va a ser parte del grupo de administración, no es fácil. Se le va a demandar mucho tiempo. Su vida se le va a demandar. Porque el buen pastor, ¿qué hace? El buen pastor, ¿cuánto quiere ser buenos pastores? Va a dar su vida. ¿Sí? No va a tener tiempo para él. No va a decir, no voy a descansar, no. Mire, cuando yo era el pastor, el único pastor de la iglesia, yo era el primero que llegaba a la iglesia y el último. Yo abría la iglesia y yo la cerraba. Aquí hay gente que está conmigo desde el principio. Bueno, no desde el principio, ya llegaron, pero ya algunos que llegaron ya tenía yo ayudas. Pero al principio, yo iba, abría, preparaba todo, ponía las sillas, ponía el equipo, ponía todo y me iba a traer a la gente en casa. Terminaba el culto, los iba a dejar y regresaba a cerrar el templo. Esa es la vida del pastor. Yo espero que los pastores estén haciendo el trabajo. Porque a veces nos gusta el título, pero no estamos haciendo la función. Sí. ¿Y de qué sirve el título si no está la función? Ahora, ¿es fácil? No. Si no, ustedes dicen que es fácil. Te va a llevar el que tengas que abstenerte de sueño, de cansancio. Pero no te preocupes, que ya te vas a morir y vas a descansar. Un poquito más, aguanta un poquito más. Qué profunda respuesta. Y vas a ir a descansar. ¿Sí o no? Así que necesitamos pastores. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Pero qué? Sé ejemplo. No sé jefe. Que a veces la gente piensa que ser pastor es dar órdenes, ser el jefe. No. A veces hay que dar órdenes. Fíjate que una de las cosas que más a mí me ha costado en el pastorado es dar órdenes. ¿Cómo me ha costado? No me gusta dar órdenes. Hasta que me doy cuenta que soy el que las tengo que dar.
Y que las cosas a veces no se hacen porque yo no he dado las órdenes. Digo, ay, Señor. Gloria al Padre.